y compañeras, estamos iniciando un año histórico, es el año 2010. Hace 200 años, Miguel Hidalgo y Costilla comenzó la lucha por la independencia de México. Miguel Hidalgo planteaba no nada más la independencia política, sino la independencia económica, que las riquezas que son de México sean para los mexicanos, que el trabajo sea para los mexicanos. Eso es lo que planteaba Miguel Hidalgo y Costilla, porque sin independencia económica no hay independencia política. A 200 años del inicio de la lucha por la independencia, la causa de Miguel Hidalgo sigue vigente. Veamos qué sucede hoy en día. ¿Quiénes son los dueños de este país? Nosotros somos los dueños de nuestro país y sin embargo todos los negocios se los da Felipe Calderón a las corporaciones extranjeras. Últimamente compraron 20 millones de vacunas, que es que para la influencia, y en lugar de que esas vacunas sean producido en México y por los mexicanos, le compraron 2.700 millones de dólares a puro laboratorio extranjero. ¿Acaso los mexicanos no podemos producir vacunas? En México existían los laboratorios nacionales hasta 1980 y ahí se producían todas las vacunas necesarias. Sin embargo, el mal gobierno desmanteló estos laboratorios y ahora están comprando todo al extranjero. Esos trabajos, en lugar de que sean para los mexicanos, se van para las corporaciones extranjeras. Con 800 millones de pesos se podrían actualizar los laboratorios para que produzcan las vacunas necesarias. Sin embargo, el gobierno espurio de Felipe Calderón prefiere darle 2.700 millones de dólares a empresas extranjeras. El año pasado, el gobierno de Calderón comenzó a rescatar a las automotrices extranjeras, a la Ford, a la General Motors, a la Chrysler. Inventaron una cosa que le llamaron paros técnicos, por medio del cual al obrero le rebajaron el 30% de su salario. De nuestros impuestos le están pagando el otro 30% y las empresas extranjeras solamente pagan el 30%. Todo para que no quiebren las empresas extranjeras. ¿Qué es lo que pasaría si quebraran? ¿Qué acaso los obreros mexicanos no pueden adueñarse de las instalaciones como indemnización de una quiebra y que empecemos a producir automóviles los mexicanos? Podemos producir automóviles, ferrocarriles, carros para metro. Los mexicanos somos capaces de disfrutar de nuestras riquezas. Sin embargo, el mal gobierno lo impide y todo el negocio se lo da a las corporaciones extranjeras. Lo mismo pasa con el petróleo. El gobierno de Salinas de Gortari despidió a 200,000 petroleros y ahora todos los contratos se los quieren dar a las empresas extranjeras. ¿Que los mexicanos no tenemos capacidad de extraer nuestro petróleo, incluso de mar profundo? Sí tenemos la capacidad. México es un país petrolero desde hace 110 años. Los técnicos de petróleo mexicanos han sido a nivel mundial técnicos que incluso daban asesoría a los países extranjeros. Fíjense, hace 30 años, en 1980,
Petróleos Mexicanos le daba asesoría a Brasil, a Noruega, a Ecuador, a Venezuela. Éramos una potencia. ¿Y qué ha hecho el mal gobierno? ¿Qué han hecho los gobiernos del PRI y del PAN? Desmantelar nuestra industria. ¿Qué hizo el gobierno de Cedillo con el Instituto Mexicano del Petróleo? Un instituto de avanzada. Lo desmanteló completamente. Estos gobiernos no trabajan para México y para los mexicanos. Son viles empleados, viles gatos de las empresas extranjeras. ¿A cambio de qué? ¿Qué interés tendrán en darle los contratos a las corporaciones extranjeras? Ahí está la corrupción. Por sacar sus mordidas, prefieren darle todos los contratos a las empresas extranjeras, en lugar de desarrollar nuestra economía. Dicen que no tienen dinero, pero es mentira. El gobierno de Fox tuvo un excedente de más de 70,000 millones de dólares, porque año con año el Congreso presupuesta el precio del petróleo. Por ejemplo, este año lo presupuestaron a 50, pero ahorita anda el precio del petróleo arriba de 70. Año con año ponen el presupuesto del petróleo más bajo y a la hora de la hora sube el precio del petróleo, llegó a subir a más de 100,000 millones de dólares, y todo ese dinero entra al gobierno por fuera, porque no está en el presupuesto. ¿Y qué hizo Vicente Fox? ¿Qué hicieron Martita y los Vibriesca con todo ese dinero? El primer año del gobierno espurio de Felipe Calderón, el precio del petróleo alcanzó más de los 120 dólares el barril. Y ese primer año Calderón obtuvo como 30,000 millones de dólares extras. ¿Qué hizo Calderón con ese dinero? El que prometió ser el presidente del empleo. Con ese dinero generó empleos, generó la industria nacional. Sí hay riquezas, sí hay dinero. El problema es que ese dinero se va para las compañías.